Era una tarde cálida de verano cuando Carlos se encontraba en casa. De pie junto a la ventana del salón. Observaba el ajetreo de la ciudad. Las luces titilando en el horizonte como si fueran estrellas fugaces que apenas tocaban la tierra. Se sintió un instante de paz en medio del ruido. Como si el mundo fuera un escenario lejano donde nada podría perturbar la tranquilidad que había logrado en su vida. Su vida, o más bien, su matrimonio con Julia, una relación que hasta hace poco consideraba perfecta. Una historia de amor que floreció durante años, llena de promesas y de esperanza. Sin embargo, algo había cambiado. No era solo el silencio en las mañanas, el vacío en las conversaciones o las excusas para salir con amigas. Había algo más, algo invisible pero palpable, una sombra que se cernía sobre ellos sin que Carlos pudiera nombrarla. Durante días, semanas incluso, la misma sensación persistió. Su esposa, la mujer que había amado con toda su alma, parecía estar deslizándose fuera de su alcance, como arena entre los dedos. Cada vez más distante, cada vez menos presente, cada vez más lejos de la persona que había sido cuando se conocieron. Y él, incapaz de comprender por qué, se sumía en un mar de dudas que lo ahogaban lentamente. La tarde en que todo cambió fue diferente. Aquella tarde, Julia había salido nuevamente, alegando que se encontraba con sus amigas. Había un brillo extraño en sus ojos. Una chispa que Carlos no pudo ignorar, pero que decidió relegar al fondo de su mente. Es solo una fase, se decía a sí mismo. Pero algo dentro de él comenzó a despertarse. Algo oscuro, como una sombra acechando en su interior. Se apoderó de su ser. La intuición, esa fuerza inexplicable, lo llevó a hacer lo que nunca había imaginado: seguirla. Estaba decidido a descubrir la verdad, aunque su alma le gritara que no lo hiciera. Se armó de valor y, sin pensarlo dos veces, se subió al coche y condujo detrás de ella, manteniendo la distancia, sintiendo que cada kilómetro que recorría lo alejaba un poco más de la vida que había conocido. Las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia, pero su corazón latía con fuerza. Más rápido a medida que se acercaba al centro. Julia no lo había notado, pero él la observaba atentamente, como un espectador de una tragedia que no podía evitar. Julia condujo hasta un bar en el centro de la ciudad, un lugar que Carlos nunca había considerado que fuera su estilo. Ella se detuvo frente a la entrada. Apagó el motor del coche y se bajó con paso firme. Llevaba un vestido corto, rojo, que dejaba ver más de lo que normalmente solía mostrar. El brillo de sus tacones resonaba en la noche oscura mientras entraba en el bar. Carlos, desde su coche, no podía dejar de mirarla. Había algo en su comportamiento que no encajaba. Julia no era así. Las risas que provenían del interior del bar no eran aquellas risas que él conocía. No eran risas de amigas. Eran risas de algo más. De una vida paralela que se desarrollaba sin él. Después de un par de horas, Julia salió del bar, esta vez con una expresión diferente. Como si algo hubiera cambiado en ella. No se dirigió directamente a su coche, sino que caminó por la calle, mirando a su alrededor con una ansiedad visible en sus ojos. Carlos, sin pensarlo, salió de su coche y la siguió a una distancia prudente. El suspense, el miedo a lo que podría descubrir, lo atormentaba. No podía detenerse ahora. Necesitaba saber qué estaba pasando. Julia se dirigió a un hotel lujoso en el centro de la ciudad. El corazón de Carlos latió con fuerza, y un nudo se formó en su garganta. No pudo moverse durante unos segundos, como si el peso de lo que había visto y lo que podría estar por ver lo hubiera paralizado. La vio entrar al vestíbulo del hotel, y su estómago se revolvió. Todo su ser sabía lo que estaba por ocurrir. El hotel,
con sus elegantes luces y su ambiente opulento. No era un lugar donde las mujeres como Julia deberían estar a solas. No era el tipo de lugar para una salida con amigas. Carlos entró al hotel sin pensarlo 2 veces. En su mente, el mundo se desmoronaba con cada paso que daba. Subió al ascensor. El metal frío del ascensor rozando su piel mientras el aire de la ciudad entraba por las rendijas de las ventanas. Cada piso que subía lo acercaba más a la verdad. Una verdad que temía descubrir. Se detuvo frente a una puerta. La habitación de Julia. El número grabado en la madera como una sentencia de lo que estaba a punto de enfrentar. Golpeó la puerta con firmeza. El sonido resonó en el aire, haciendo eco en el silencio de la noche. Unos segundos pasaron antes de que alguien abriera. Y cuando la puerta se abrió lentamente, su mundo se derrumbó. Allí, de pie, con una mirada culpable, estaba Julia, su esposa, abrazada a otro hombre. El hombre era Ricardo, el exnovio de Julia, el mismo hombre que él había conocido hacía años. El mismo hombre que había desaparecido de su vida para siempre. Y ahora, allí estaba, en la habitación de su esposa. Como si nada hubiera cambiado. La rabia y el dolor invadieron a Carlos. Pero no hizo nada. Se quedó petrificado en el umbral. Incapaz de mover un solo músculo. Julia trató de explicarse. Pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Nada de lo que dijera podría justificar lo que estaba sucediendo. Ricardo, con su eterna arrogancia, se levantó del sofá, ajustándose su chaqueta con una calma que solo aumentaba la furia de Carlos. Carlos, podemos hablar como adultos, ¿no? No quiero que hagas una escena, dijo Ricardo, sin inmutarse, mientras sus ojos brillaban con una seguridad insoportable. Carlos apretó los puños, sintiendo cómo cada fibra de su ser clamaba por una explicación, por una respuesta, pero sabía que no la encontraría allí, en medio de esa habitación. No podía hacer nada, no podía desatar la tormenta que se desataba en su interior. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando atrás a su esposa y a su traidor. Salió del hotel como un hombre roto, caminando como si fuera un fantasma. Sin rumbo fijo, Carlos no regresó a casa esa noche. No lo hizo. Su cuerpo, agotado por la tensión de las horas pasadas, se condujo de manera automática, como si fuera guiado por una fuerza invisible. Su mente, en cambio, no cesaba de girar, de buscar respuestas en un laberinto sin salida. Sentía que el aire de la ciudad era denso, casi pesado, como si cada calle, cada esquina, estuviera imbuida de una mentira que él había ignorado durante tanto tiempo. La imagen de Julia abrazada a Ricardo seguía martillando en su cabeza. Cada vez que trataba de cerrarle los ojos, el recuerdo se volvía más vívido. La suavidad de su risa con él, el brillo en sus ojos. Algo que nunca había visto en ella mientras estaba a su lado. Carlos intentó racionalizar, convencerse de que todo lo que estaba ocurriendo tenía alguna explicación. Pero la verdad, esa verdad que había presenciado con sus propios ojos, era imparable. El automóvil se detuvo frente a un motel barato a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar al que solo se llega cuando la vida te golpea tan fuerte que pierdes el rumbo. Tan solo para escapar de lo que eres y lo que alguna vez tuviste. Las luces titilaban en el exterior, parpadeando como si estuvieran invitando a los perdidos a entrar. Carlos no lo pensó más y apagó el motor. Solo entonces, cuando estuvo en completo silencio, se permitió dejarse llevar por el torrente de emociones que amenazaba con desbordarlo. Las lágrimas comenzaron a caer sin previo aviso. No lloraba por sí mismo. No solo por el dolor de la traición. Lloraba por la mujer que había sido su compañera durante 10 años. Por los sueños que habían construido juntos.
Por la familia que pensó que tenía. Lloraba por la pérdida de todo eso. Por la vacuidad de lo que había quedado atrás. Durante años. Había sido su refugio, su fortaleza. Y ahora, se sentía como si el suelo bajo sus pies estuviera cediendo. Pasaron horas antes de que pudiera conciliar el sueño. No le importaba el colchón viejo ni las sábanas arrugadas. Ni la oscuridad que lo rodeaba. Nada importaba. La desolación que sentía era mucho más grande que cualquier cosa física. Se había levantado tantas veces en su vida. Pero esta vez. Todo parecía diferente. La desesperanza lo había paralizado. Y en lo profundo de su ser. Sabía que ya nada sería igual. Al amanecer, la realidad se hizo más clara. Sabía que no podía seguir huyendo. No podía seguir corriendo de lo que había visto. De lo que había sentido. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentar a Julia. Necesitaba saber por qué ella había elegido a Ricardo. Por qué había destruido todo lo que ellos habían construido. Con un nudo en el estómago, Carlos condujo hacia su casa. Como si estuviera siguiendo un destino del cual no tenía control. Cuando llegó, todo parecía como siempre. El sonido del viento meciendo las cortinas en la ventana. El olor familiar del café recién hecho. Todo estaba en su lugar. Pero Carlos ya no lo veía de la misma forma. Cada rincón de esa casa ahora le era ajeno. Era como si las paredes mismas le susurraran mentiras. Como si todo lo que había conocido estuviera plagado de engaños. Entró y la encontró sentada en la cocina. Como si esperara su llegada. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, no lograban ocultar la culpa que había consumido su rostro. Julia se levantó al verlo. Y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La mujer que él había amado. La madre de su hijo. Ahora era una extraña. Los recuerdos de su primer encuentro. Los momentos de felicidad compartidos. Todo parecía desvanecerse en un mar de confusión. Carlos no podía más. No podía soportar la falsa calma con la que ella lo miraba. Como si nada hubiera cambiado. Como si sus vidas aún pudieran seguir siendo las mismas. No lo eran. No lo serían. ¿Por qué lo hiciste, Julia? Su voz era una mezcla de angustia y rabia contenida. Miró sus manos, temblorosas por el esfuerzo de no estallar. Julia bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Sabía lo que había hecho. Sabía que no había excusas para lo que había pasado. Su mente trataba de encontrar las palabras adecuadas. Las palabras que de alguna manera pudieran aliviar el dolor de su esposo. Pero no las encontraba. No las había en todo el mundo. Carlos. Su voz era apenas un susurro. Pero suficiente para hacerle cosquillas al corazón roto de él. Sé que esto no tiene sentido. Sé que te fallé. Lo siento tanto. Carlos la interrumpió, incapaz de escuchar más. Sus palabras le caían como piedras. Cada una más pesada que la anterior. No, Julia, exclamó, su voz quebrándose. ¿Se supone que debo creer en tus excusas? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dejaste a mí ayudarte? ¿Por qué, en lugar de eso, me escondiste la verdad y elegiste a otro hombre? ¿Qué fue lo que pasó con nuestra familia? ¿Con nuestro amor? Las palabras se ahogaron en su garganta. Como si un muro invisible lo separara de la mujer que alguna vez amó. ¿Cómo podía estar allí, frente a ella, con todas esas preguntas y ningún tipo de respuesta satisfactoria? ¿Cómo podía haber llegado tan lejos? Julia levantó la cabeza, sus ojos llenos de arrepentimiento y miedo. Sabía lo que le estaba pidiendo a su esposo. Sabía que las piezas del rompecabezas se estaban destruyendo ante sus ojos. Pero también sabía que debía enfrentarlo. Había arruinado su vida. Y ahora debía aceptar las consecuencias. Hace 6 meses, me encontré con Ricardo. Comenzó. Su voz quebrada. Al principio solo nos reencontramos por casualidad. Pero las cosas
Las cosas se complicaron. Me ayudó con algunos problemas financieros. Carlos. Su voz vaciló. Yo me sentía sola, sin salida. Me sentí impotente. Y en ese momento, Ricardo apareció como una luz en la oscuridad. Al principio fue solo dinero. Pero luego, las cosas fueron más allá. No sé cómo, pero me dejé llevar. Y ahora veo todo lo que he perdido. Carlos, al escucharla, sintió una furia que lo invadía desde lo más profundo. La traición no solo había sido física, sino también emocional. Julia había elegido a otro hombre no solo porque la atrajo, sino porque la había abandonado. La había dejado sola con sus temores y angustias. Así que eso es todo. ¿Julia? Preguntó, su voz temblorosa de ira. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? ¿Te dejaste seducir por el dinero? ¿Por la ayuda de un hombre que ni siquiera era tu esposo? ¿Y ahora me pides perdón? Julia asintió, sollozando. Las lágrimas caían sin control por su rostro. Y Carlos se sentó, exhausto. Lo que había visto en el hotel. Lo que había escuchado de sus palabras. Nada de eso cambiaba la realidad. La realidad era que su matrimonio, su vida, ya no eran las mismas. El amor que una vez compartieron se había desvanecido. Como un espejismo, y Carlos ya no sabía cómo reconstruirlo. La lucha interna era desgarradora. La rabia, el dolor, la decepción. Todo se mezclaba dentro de él. Pero había algo más, un pequeño atisbo de esperanza que, por alguna razón, no podía abandonar. Quizás era su hijo, quizás era el amor que alguna vez compartieron. Pero algo en su interior le decía que aún no todo estaba perdido. Carlos miró a Julia una vez más. Su expresión tan agotada como la suya. Sabía que el camino que tenían por delante sería largo y doloroso. Pero en ese momento, algo dentro de él decidía no rendirse. Por Andrés, por ellos, por lo que alguna vez fueron. Tal vez, solo tal vez, aún había una oportunidad para sanar las heridas. La conversación continuó. Pero la verdad ya estaba fuera. La historia de su traición era lo que era. Y ahora solo quedaba encontrar una forma de seguir adelante. Carlos no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. A medida que las palabras de Julia se desvanecían en el aire de la cocina. Su mente se encontraba atrapada entre la rabia y una profunda tristeza. Los recuerdos de los años felices con Julia se desmoronaban frente a él. Uno por uno, la mujer que había amado, que había cuidado, que había prometido construir un futuro juntos. Ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Aquel futuro compartido parecía tan lejano, como un sueño roto al que ya no podía aferrarse. Sin embargo, algo dentro de él lo mantenía firme. Necesitaba respuestas. Necesitaba ver a Ricardo cara a cara. Era la única forma en que podría cerrar este capítulo de su vida y, quizás, encontrar la paz. Era una decisión impulsiva, lo sabía. Pero también sentía que ya no podía seguir viviendo bajo la incertidumbre. La verdad, tan dolorosa como fuera, era todo lo que le quedaba. Voy a verlo, dijo finalmente Carlos. Su voz cortante como un cuchillo. Julia lo miró aterrada, como si la sola idea de esa confrontación pudiera desmoronar aún más lo que quedaba de su vida. La suplicante mirada de su esposa no la convenció esta vez. No podía detenerlo. No podía detenerse a sí mismo. Carlos, por favor, intentó ella. Pero las palabras se ahogaron en su garganta. Él no le dio una respuesta. Solo dio media vuelta y salió de la casa. Decidido a buscar respuestas. Aunque supiera que enfrentarse a Ricardo sería como enfrentarse a un espectro de su pasado. Un espectro que había vuelto para arrebatarle todo lo que había querido. El cielo gris, nublado,
Parecía reflejar el estado de ánimo de Carlos mientras conducía hacia el café donde había citado a Ricardo. No le importaba que fuera un lugar discreto, ni la elegancia del sitio. Estaba demasiado atrapado en sus propios pensamientos como para apreciar el entorno. Los pensamientos lo atormentaban. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Por qué no lo vio venir? El café estaba vacío cuando Carlos llegó. Solo una mesa al fondo, iluminada tenuemente por una lámpara. Estaba ocupada por Ricardo. Él lo reconoció al instante. Como si no hubiera pasado ni un solo día desde la última vez que se vieron. Ricardo, siempre impecablemente vestido, con su mirada fría, su porte de hombre de negocios que lo había acompañado a lo largo de los años. Pero esta vez, la mirada de Ricardo no era de superioridad, sino de algo mucho más oscuro. «Carlos», dijo Ricardo con su tono habitual de calma desbordante, mientras se levantaba para saludarlo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No esperaba que vinieras tan pronto». Carlos lo miró fijamente. Su mente era un torbellino de emociones. La ira lo consumía. Pero trató de mantener la calma. Sabía que no podía dejarse arrastrar por el odio. Si quería entender lo que había sucedido, tenía que ser racional, por difícil que fuera. «Necesito que me expliques todo», dijo Carlos, tomando asiento frente a él. Su voz grave, llena de tensión. Ricardo se inclinó hacia adelante, como si el encuentro fuera una simple conversación de negocios. Su sonrisa, aunque algo forzada, no se desvaneció. Él parecía tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, que Carlos se sintió aún más vulnerado. «Carlos, ya sabes cómo funciona esto», dijo Ricardo, encogiéndose de hombros, como si la traición fuera un asunto menor. «Julia necesitaba ayuda. Y yo, bueno, siempre he estado dispuesto a ayudar a una amiga. Eso fue todo». Carlos apretó los puños, incapaz de soportar la indiferencia de Ricardo. La desfachatez con la que hablaba. Como si todo fuera un malentendido. Lo desbordaba. El dolor, la humillación, se mezclaban en su interior. «No me hables de amistad». «Ricardo», le espetó, su voz tensa. «Tú no solo ayudaste a Julia con dinero. Tú la sedujiste. Tú destruiste mi vida. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué ganaste con esto?» Ricardo suspiró, como si las preguntas de Carlos fueran simples e infantiles. «Lo que hago es solo negocios». «Carlos», respondió con una frialdad desconcertante. «Julia y yo, bueno, nuestra relación fue más conveniente. Ella necesitaba apoyo, y lo que pasó después fue solo una consecuencia natural». Carlos se levantó de la mesa, sintiendo cómo el aire en la habitación se hacía más denso. No podía escuchar más. Ricardo había reducido todo a un juego de poder, a una simple transacción de dinero y favores. Todo lo que había sido su vida juntos, todo lo que había creído que significaba algo, ahora se reducía a un acuerdo entre dos personas egoístas. «No voy a quedarme aquí escuchando tus mentiras», dijo Carlos. Su voz quebrada pero firme. Se volvió para irse. Pero antes de salir, miró a Ricardo por última vez. «Si alguna vez te atreves a acercarte a Julia otra vez, no responderé de lo que pueda hacer. Esto no es solo un juego para ti. Es mi vida». Ricardo lo observó sin inmutarse, como si las palabras de Carlos no tuvieran peso. Pero en los ojos de Carlos brillaba una determinación que no podía ser ignorada. Se dio la vuelta y salió del café, con el corazón todavía en llamas, pero con una pequeña chispa de esperanza. En ese momento, Carlos comprendió algo que hasta entonces no había logrado ver. La batalla no era solo contra Julia, ni contra Ricardo. La verdadera batalla era contra él mismo. Necesitaba tomar el control de su vida de nuevo. Necesitaba sanar. Necesitaba perdonar, aunque fuera difícil.
Pero lo más importante, necesitaba reencontrarse con la persona que había sido antes de que todo se derrumbara. Volvió a su casa, con la mente más clara. Pero el dolor seguía siendo agudo. Julia lo esperaba. Ella sabía que la conversación con Ricardo había sido inevitable. Pero también sabía que las palabras de Carlos no eran solo una amenaza. Era la última oportunidad que quedaba para salvar lo que ellos habían sido. Y sabía que, al final, sería él quien decidiría si la relación aún valía la pena. Cuando Carlos entró en la casa, la miró a los ojos. Había algo diferente en él. Algo que Julia no había visto en semanas. Había una nueva determinación en su rostro. Se sentó frente a ella. Sin decir una palabra. El tiempo parecía haberse detenido. Pero ambos sabían que este era el momento decisivo. Había llegado la hora de enfrentar las consecuencias de sus actos. De tomar decisiones que cambiarían el futuro para siempre. ¿Qué vamos a hacer, Carlos?, preguntó Julia, su voz temblorosa, como si ya supiera que el camino hacia la redención no sería fácil. Carlos la miró fijamente. Sabía que el camino por delante sería largo, doloroso y lleno de obstáculos. Pero algo dentro de él le decía que si ambos se esforzaban, si ambos luchaban por lo que quedaba de su amor, podrían superar cualquier cosa. Lo vamos a intentar, dijo finalmente. Su voz firme, pero solo si ambos estamos dispuestos a luchar. El silencio que siguió fue pesado, pero en el fondo de los corazones de ambos. Algo había cambiado. El amor, aunque herido, aún no estaba perdido, y aunque el futuro era incierto, al menos tenían una última oportunidad para empezar de nuevo. Los días después de la confrontación con Ricardo no fueron fáciles para Carlos. En cada rincón de la casa, la sombra de la traición parecía colarse en su vida, como una niebla espesa que no dejaba respirar con normalidad. Cada momento compartido con Julia, cada mirada que intercambiaban, estaba impregnada por el peso de lo sucedido, por las palabras no dichas, por los recuerdos rotos. La familia que una vez soñaron juntos ya no existía de la misma manera. Y sin embargo, una pequeña chispa de esperanza seguía encendida en el corazón de Carlos. Como una luz débil en la oscuridad que se negaba a apagarse. Julia también sentía el peso de todo lo que había pasado. Aunque intentaba mantener una fachada tranquila. Cada vez que veía a Carlos, algo se quebraba dentro de ella. Sabía que había cometido un error irreversible. Que las palabras de arrepentimiento ya no podían reparar lo que había destruido. Pero en el fondo, había algo en ella que se negaba a rendirse. Algo que la mantenía aferrada a la idea de salvar lo que quedaba de su relación. Había cometido un pecado enorme. Lo sabía. Pero también entendía que el verdadero castigo no estaba en las palabras que Carlos le dijera, sino en su propia conciencia, en el dolor que ella misma había causado. Los días transcurrían en una quietud tensa, llena de silencios incómodos, de miradas esquivas. Carlos había decidido que necesitaba espacio para procesar todo lo que había pasado. Para encontrar un camino que lo llevara a alguna resolución. Ya fuera con Julia o sin ella. Necesitaba entender si el amor que aún sentía por ella era suficiente para perdonar. Para seguir adelante. Para reconstruir lo que se había roto. Julia, por su parte, trataba de ser paciente, de darle a Carlos el tiempo y el espacio que necesitaba. Aunque por dentro se desmoronaba con cada día que pasaba sin que él diera un paso hacia ella. Sabía que la herida que le había infligido era profunda y que el perdón no se concedía tan fácilmente. Sin embargo, no quería rendirse, no quería perder a Carlos, a su familia, a la vida que habían construido juntos. Finalmente, después de varios días de silencio, Carlos pidió hablar con Julia. La tensión en la casa era insoportable.
Pero algo había cambiado en él. La decisión estaba tomada. Pero no sería fácil. Había enfrentado su propia ira, su dolor, y había encontrado una respuesta que no solo lo liberaba a él, sino también a ella. Se sentaron frente a frente en la misma cocina en la que días antes había tenido lugar la última confrontación. El ambiente estaba cargado de emoción. Pero había algo diferente esta vez. Carlos no estaba allí para recriminarla ni para atormentarse más con lo que había pasado. Estaba allí porque necesitaba saber si ambos estaban dispuestos a luchar por lo que quedaba de su amor. Julia, comenzó, su voz grave, pero no dura. He estado pensando mucho en lo que ha pasado. En lo que hiciste, en lo que hice yo, en todo, y sé que esto no va a ser fácil, ni rápido, pero... Antes de tomar una decisión definitiva, quiero que sepas algo. Yo te amo más de lo que pensé que podría amar a alguien. Aunque lo que hiciste me destrozó. Me dolió más de lo que puedo poner en palabras. No quiero rendirme sin intentar salvarlo. No sé si podemos, pero... quiero intentarlo. Quiero ver si aún hay algo aquí que podamos reconstruir. Las palabras de Carlos fueron como un bálsamo en la herida de Julia, pero también una llamada de atención. Sabía que el dolor que había causado era irreparable. Y el hecho de que él estuviera dispuesto a intentarlo de nuevo le ofrecía una oportunidad que no pensó que tendría. Sin embargo, esa oportunidad venía acompañada de un precio. Tendría que demostrarle a Carlos que realmente estaba dispuesta a cambiar. A ser la persona que él había amado. La persona que él merecía. Julia lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Carlos, sé que te fallé, sé que lo que hice no tiene justificación. Me dejé llevar por la desesperación. Por el miedo, no pensé en ti, ni en lo que significabas para mí. Solo pensé en mí misma. Pero quiero que sepas que cada día que paso sin ti, cada momento en que me doy cuenta de lo que he hecho, me estoy hundiendo más y más en el dolor. Te amo. Y no quiero perderte. No quiero perder a nuestra familia. No sé si lo que estamos viviendo ahora tiene solución. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a hacer todo lo que esté a mi alcance para reparar el daño que he causado. Carlos sintió el peso de sus palabras. Y por un momento, se quedó en silencio. Su mente le decía que no debía confiar tan fácilmente. Que debía protegerse de nuevo. Pero su corazón, ese corazón que había compartido tantos años con ella, no podía ignorar lo que veía frente a él. Julia estaba dispuesta a luchar, a ser vulnerable, a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Eso era lo que él necesitaba ver. No te prometo que será fácil. Carlos miró hacia abajo, sus manos temblando ligeramente. Pero si vamos a intentarlo, debemos ser completamente honestos el uno con el otro. No más secretos, no más mentiras. Si vamos a reconstruir lo que se ha roto, tenemos que empezar desde cero, sin nada que nos oculte el uno al otro. Julia asintió, aceptando el desafío. Sabía que no podía revertir el daño de un solo golpe, pero podía empezar a trabajar en reconstruir lo que había destruido. Y eso era lo que haría, aunque le costara la vida. En los días siguientes, la pareja empezó a asistir a terapia de pareja. Al principio, fue incómodo. Las sesiones eran llenas de silencios pesados, de miradas esquivas, de dudas flotando en el aire. Julia se sentía insegura, y Carlos, aunque había decidido dar el paso hacia el perdón, aún luchaba con las heridas emocionales que la traición le había dejado. Pero, lentamente, comenzaron a hablar más abiertamente. Julia compartió sus miedos, sus inseguridades, las razones por las que había hecho lo que hizo. Carlos, por su parte, empezó a abrirse sobre sus propios temores y su dolor.
sobre cómo había sentido que su mundo se desplomaba. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Después de varias semanas, comenzaron a ver cambios pequeños pero significativos. Los abrazos se hicieron más frecuentes. Las conversaciones más sinceras. Carlos ya no se retiraba cada vez que Julia intentaba acercarse. Julia ya no le temía a la mirada de reproche que Carlos solía darle. Aún había muchas cicatrices por sanar. Pero algo en su relación empezaba a florecer de nuevo. El amor, aunque herido, no estaba muerto. Un día, mientras paseaban por el parque, Andrés, su hijo, los miró con una expresión curiosa. «Papá, mamá, ¿ustedes están bien ahora?», preguntó con esa inocencia propia de un niño. Carlos y Julia se miraron, compartiendo una mirada llena de comprensión. Andrés no necesitaba detalles. No necesitaba saber todo lo que había pasado. Lo único que necesitaba era ver que sus padres volvían a ser una familia. Que el amor seguía presente entre ellos. «Sí, hijo», respondió Carlos con una sonrisa tranquila, abrazando a Julia con suavidad. «Estamos bien, lo vamos a lograr». Julia, con los ojos brillando de emoción, asintió. «Sí, Andrés, lo vamos a lograr». Mientras continuaban su paseo, el viento parecía más suave, el sol más brillante, y aunque el camino hacia la redención aún estaba lejos, Carlos y Julia sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa, porque el amor, aunque herido, siempre tiene una oportunidad de sanar. A medida que los días se deslizaban lentamente, como un río que avanza sin prisa pero sin pausa, Carlos y Julia comenzaban a reconstruir lo que se había desmoronado. La relación que una vez fue sólida y llena de promesas estaba ahora hecha pedazos, pero en esos pedazos había algo nuevo, algo que aún podía salvarse. El camino hacia la redención no era recto ni fácil, pero ambos sabían que si realmente querían salvar su matrimonio, tendrían que enfrentarse a sus demonios, a sus miedos y, lo más difícil de todo, a sus propios errores. La terapia de pareja, aunque difícil, fue un pilar fundamental en su proceso. La primera vez que se sentaron en la sala de terapia, todo lo que pudieron hacer fue mirarse sin saber por dónde comenzar. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensa que parecía a punto de romperse. Pero, con el tiempo, ambos empezaron a hablar, a compartir sus sentimientos y a confrontar las razones que los habían llevado a ese abismo emocional. Carlos comenzó a entender las inseguridades de Julia. Entendió que, en sus momentos de soledad y miedo, ella había tomado decisiones equivocadas. Decisiones que no la justificaban, pero que explicaban en parte por qué había caído en la trampa de Ricardo. Julia, por su parte, comenzó a ver el sufrimiento de Carlos, cómo la traición lo había destrozado. Cada palabra que él decía, cada mirada, estaba cargada de dolor, y Julia sentía que se ahogaba bajo el peso de sus propios errores. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía tratar de cambiar el futuro, de hacer que su amor fuera más fuerte que el daño que había causado. Cada día que pasaba, se acercaban un poco más a la recuperación. Ya no se trataba solo de salvar su matrimonio, sino de salvarse a sí mismos. Necesitaban ser honestos, no solo el uno con el otro, sino con ellos mismos, y eso era lo más difícil. Reconocer que, a pesar de todo lo que habían compartido, aún había cosas que no se habían dicho, que no se habían entendido. El tiempo de la negación había terminado. Carlos sabía que ya no podía seguir viviendo en la sombra del pasado. Tenía que mirar hacia el futuro. Aunque ese futuro fuera incierto, tenía que tomar una decisión. ¿Seguiría adelante con Julia? ¿O dejaría que la traición los separara para siempre? Esa noche,
Después de la terapia, Carlos y Julia caminaban por el parque cerca de su casa, como si fueran dos extraños que intentaban descubrirse de nuevo. La atmósfera era tranquila, casi pacífica, pero Carlos sentía que el peso de la decisión que tenía que tomar lo aplastaba. «Carlos», dijo Julia, su voz temblorosa, como si estuviera rompiendo el silencio de años. «Sé que me has perdonado. Pero también sé que no puedo pedirte que olvides. Y no te pido que olvides. Lo único que quiero es que confíes en mí otra vez. Sé que te he fallado. Pero estoy aquí, dispuesta a luchar por nosotros». Carlos la miró. Su rostro era un reflejo de la batalla interna que libraba. Aún podía ver la Julia que amaba. Pero también veía a la mujer que había cometido un error imperdonable. Sin embargo, en sus ojos había algo que no podía negar. El deseo de sanar. El deseo de volver a ser la pareja que alguna vez fueron. «Lo sé», respondió Carlos. Su voz grave, pero serena. «Yo también quiero eso. Quiero creer en ti, en nosotros. Pero no va a ser fácil. Julia, el daño está hecho. No puedo prometerte que todo será como antes. Pero si estamos dispuestos a trabajar en esto, si estamos dispuestos a luchar, entonces hay una posibilidad». Julia sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de Carlos. Sabía que no había garantías, que no había un mapa claro hacia la redención. Pero el hecho de que él estuviera dispuesto a intentarlo, de que le diera una oportunidad, era todo lo que necesitaba para seguir adelante. «Lo sé, Carlos», dijo ella con firmeza, sintiendo el peso de la promesa que estaba haciendo. «Estoy dispuesta a trabajar, a demostrarte que esto puede funcionar. Si tú me das esa oportunidad, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para reconstruir lo que rompí». Carlos asintió lentamente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había un atisbo de esperanza en su corazón. Sabía que el camino sería largo, que habría momentos en que dudarían. Pero algo dentro de él le decía que el amor que compartían aún podía salvarse. Y por ese amor, estaba dispuesto a luchar. «Entonces lo haremos», dijo finalmente, con una determinación tranquila pero firme. «Vamos a reconstruir lo que hemos perdido. Pero solo si ambos estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlos y Julia comenzaron a trabajar en su relación de manera más activa, poniendo en práctica lo que aprendían en la terapia. Había momentos de duda, momentos en que la desconfianza se asomaba a la superficie, pero siempre encontraban la manera de hablar, de enfrentarse a sus miedos y a sus inseguridades. La terapia no era fácil, y las conversaciones no siempre fluían de manera natural. A veces, los silencios eran más largos que las palabras, pero a medida que avanzaban, comenzaban a comprenderse mejor. Julia le explicó a Carlos cómo se había sentido durante su relación. Las inseguridades que había escondido detrás de su perfección aparente. El miedo a no ser suficiente. Carlos, por su parte, le contó a Julia lo devastador que había sido para él ver su vida desmoronarse. La rabia que sentía al saber que ella había elegido a otro hombre. Pero también le habló de su propio miedo a perderla. De cómo no sabía si podría seguir adelante sin ella. A medida que compartían estas emociones tan profundas, comenzaron a sanar, lentamente, pero de manera constante. Ya no se trataba solo de superar la traición, sino de aprender a ser vulnerables el uno con el otro, de aprender a confiar nuevamente, de sanar las heridas con paciencia y amor. Una tarde, mientras caminaban por el mismo parque, Carlos tomó la mano de Julia. Era un gesto simple, pero significativo. Era un recordatorio de que, aunque aún quedaban cicatrices, había algo más importante.
la voluntad de sanar, de seguir adelante. Gracias, Carlos, dijo Julia, con lágrimas en los ojos. Gracias por darme esta oportunidad. No sé si puedo hacer que todo lo que perdimos vuelva, pero haré todo lo posible para que tú sientas que tu confianza en mí no fue en vano. Carlos la miró a los ojos, viendo en ellos una sinceridad que no había visto antes. No había promesas vacías, no había excusas, solo el deseo de reconstruir lo que una vez fue. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos creyó que era posible, que, a pesar de todo lo que habían pasado, podían encontrar un nuevo comienzo. Lo sé, Julia, respondió él, apretando su mano con fuerza. Y yo también te agradezco. Vamos a hacerlo. Vamos a seguir luchando por nosotros. Y mientras caminaban juntos, la noche caía suavemente sobre ellos, como si el cielo les ofreciera su bendición. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero al menos ya no estaban caminando solos. Tenían el uno al otro. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía un lugar donde, tal vez, podría haber esperanza.